para grabar de las personas que están aquí presentes, para De que luego lo acuerdo. podamos compartir, para De que lo acuerdo. podamos difundir. Y desde luego darle paso a nuestra moderadora, la profesora Carmen Lucía, quien va a liderar esta sesión. Así que un agradecimiento para nuestra moderadora, para nuestros invitados e invitadas. Y profe Carmen Lucía, tienes el auditorio para ti. Muchas gracias. Sandra, muchas gracias. Bienvenidas todas las personas que nos acompañan en esta tarde. Me encuentro en la ciudad de Tunja y hay como un ruido de alguien como atrás, pero ya. Esta tarde nos acompañan tres invitadas muy especiales que han trabajado, como lo decía Sandra, en un tema muy importante de oncología y que tiene que ver no solamente con la navegación, sino también con el cuidado de las personas con cáncer y sus familias. Entonces, le vamos a dar la bienvenida a nuestras invitadas. Ellas van a contar con 20 minutos para su presentación y posteriormente tendremos la sesión de preguntas. Yo voy a estar, como lo dijo Sandra, moderando las intervenciones y también este conversatorio que esperamos sea de su total interés en el marco del cuidado precisamente de las personas que tienen un diagnóstico de cáncer. Entonces, pues yo voy a hacer la presentación de las profesoras. Vamos a iniciar con la profesora Sandra Patricia Pacheco. Posteriormente estará desde Estados Unidos conectada Nancy, que en este momento debe estar congelada. Y posteriormente la profesora Gloria Mabel Carrillo, que para nosotros es un gusto que nos esté acompañando. Voy a hacer la presentación de nuestras invitadas y posteriormente daremos inicio ya a la presentación. Entonces, ellas son la profesora Sandra Patricia Pacheco Verdugo, ella es enfermera egresada de la Universidad Nacional, es especialista en enfermería oncológica de la Pontificia Universidad Javeriana, es magíster en enfermería en cuidado paliativo también de la Universidad Javeriana. En este momento se encuentra vinculada en la universidad como ejerciendo el cargo de directora del Departamento de Enfermería Clínica, donde está pues a cargo de los programas disciplinares de posgrado. También es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Enfermería Oncológica. También nos acompaña la profesora Gloria Mabel Carrillo. Ella es doctora en enfermería, es magíster en enfermería con énfasis en gerencia de los servicios de salud, con posgrados en cuidados oncológicos, es especialista en gestión de cuidados y prácticas enfermeras avanzadas, es enfermera de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente es profesora titular también de la Universidad Nacional en la Facultad de Enfermería. Ella se ha desempeñado como decana de la Facultad de Enfermería, también ha sido directora del Departamento de Enfermería y tiene una trayectoria muy importante en investigación, lo que la ha hecho en este momento encontrarse como investigadora senior, de acuerdo a la última calificación que hizo el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es investigadora en áreas de cuidado y práctica de enfermería a la persona con cáncer y coordina el semillero de investigación cuidado a la persona con cáncer y su familia. Y finalmente nos acompaña Nancy Peña. Ella ha sido una persona con la que hemos creado unos vínculos muy fuertes en el tema de navegación de pacientes. Ella es fundadora y directora de Navegación de Pacientes Internacional. También hace parte de la Global Alliance for Cancer Patient Navigation. También está en el grupo de cáncer cervical, es miembro del ACS National Navigation Roundtable, es miembro de la Academia de Enfermeras Oncólogas y Pacientes Navegadores. Bueno, y aquí me quedaría toda la tarde contándoles la experiencia de Nancy y la relación que tenemos en este momento con ella y con cada una de las personas que nos acompañan en esta tarde. Entonces,
bienvenidas, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y esperamos que para las personas que se conectan hoy con nosotros, pues sea una experiencia diferente con un tema que es supremamente relevante. Ustedes saben que estamos en este momento haciendo un trabajo importante en navegación, gracias a estas alianzas que hemos logrado hacer no solamente entre la academia, sino también entre la academia y otras organizaciones. Entonces, bienvenidas, vamos a permitir la presentación de todas nuestras invitadas y les pedimos que tengan allí sus preguntas listas para el final de este conversatorio. Entonces, vamos a darle la palabra a la profesora Sandra. Les recordamos que cada una tiene 20 minutos para su presentación. Aquí estaré súper pendiente del reloj. Y muchísimas gracias. Adelante, muchas gracias. Carmen Lucía, muchísimas gracias. Voy a compartir entonces. Y por favor me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, Sandra, se ve perfecto. Listo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Carmen Lucía. Gracias por la presentación. Para todos, muy buenas tardes. Como Carmen Lucía lo mencionó, soy Sandra Patricia Pacheco, profesora de la Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana, y cuento con más de 20 años de experiencia en la atención de pacientes oncológicos, y como le digo a mis estudiantes en las clases, con un poquito de juventud acumulada en la atención de pacientes con cáncer. ¿Y por qué lo menciono? Porque durante mi trayectoria como enfermera oncóloga atendiendo pacientes en diferentes roles, pues en estos lugares tan especializados donde tenemos la oportunidad de estar nosotras las enfermeras, vemos, para nosotros es transparente cuando hacemos la citación a nuestros pacientes, venga a tal hora, debe traer las siguientes cosas para la administración, ya sea de la quimioterapia, para venir a las sesiones de radioterapia. Nosotros sencillamente hacemos el agendamiento del paciente y empezamos a acompañarlo desde ese momento. Pero a veces desde esas áreas desconocemos todo lo que el paciente ha tenido que transitar desde el inicio de los síntomas para poder llegar ahí a ese momento que es el inicio del tratamiento. Entonces, en estas áreas tan especializadas a veces desconocemos todo lo que ha tenido que batallar el paciente, todos los desafíos que ha tenido que abordar y superar para estar allí. Entonces, voy a empezar. Mi presentación tiene los siguientes contenidos que los voy a abordar de una manera muy rápida. Vamos a hablar de la pertinencia de la navegación específicamente en el cáncer y situándonos en Colombia, cuáles son esas barreras de acceso al tratamiento, cuál es ese rol emergente de este enfermero navegador, entendiendo que nosotros en Colombia tenemos ya este rol desde hace muchos años, pero con otro nombre, como gestoras de casos, pero con unos alcances muy diferentes a los que nos propone hoy en día la navegación de los pacientes. Hablarles de algunas experiencias locales que hemos tenido en Colombia que pudimos recibir en el segundo Congreso de Navegación de Pacientes, y finalmente cuáles son esos retos y oportunidades que tenemos en este nuevo rol que vemos desde la enfermería oncológica. Entonces, para contextualizar sencillamente, esta es una información del documento que se genera cada año de la cuenta de alto costo. Este es el reporte de 2024 y nos habla en términos generales de la pertinencia y de los datos específicamente de cáncer para nuestro país.
Entonces menciona que se identificaron 62.000 casos nuevos reportados para el periodo de 2023, de 2 de enero del 2023 al 1 de enero del 2024, que las patologías más frecuentes por sexo tenemos para el sexo femenino, fueron mama con el 26.1%, cáncer de cuello uterino 9.9%, colon y recto con el 6.3%. Y en el caso de los hombres, cáncer de próstata con un 25%, colon y recto con un 7.6% y cáncer de estómago con un 5.2%. Importante también mencionar desde allí que la mayoría de los casos reportados, un valor muy importante, alrededor del 58.3% de estos diagnósticos nuevos confirmados eran cánceres invasivos. Y la cirugía definitivamente pues fue el tratamiento más frecuente para este periodo de tiempo reportado. Dentro de este mismo documento quiero pues para traer al contexto cuál es el comportamiento de la oportunidad que hemos tenido de estos nuevos casos que se reportaron en este periodo de tiempo. Entonces aquí podemos ver que el documento nos reporta que el tiempo desde la sospecha médica al diagnóstico tiene una mediana en días de 30 y el del diagnóstico al tratamiento tiene una mediana de días de 48 y desde esta institución la cuenta de alto costo nos menciona un reto importante y es empezar a generar estrategias para seguir disminuyendo estos tiempos de espera. Aquí tenemos otra gráfica, esta ya nos muestra la mediana de días, la oportunidad del diagnóstico de estos casos nuevos por régimen de tratamiento, donde vemos pues que en el contributivo tenemos aquí una mediana de días también de 30, como lo había manifestado. En otros regímenes, como el subsidiado y el régimen de excepción, tenemos que hay un número mayor de días. Y en los pacientes asegurados, aunque el reporte nos dice que estos datos no son tan confiables para este grupo de poblacional, vemos que hay un número mayor. Como ven ustedes aquí, la tendencia de las gráficas se ha sostenido y ha mejorado en algunos regímenes con el tiempo, pero pues allí el reto sigue siendo el mismo, disminuir los tiempos de espera y la oportunidad para la atención de los pacientes con esta patología en específico. Y aquí vemos ya la oportunidad del tratamiento de acuerdo también al régimen de afiliación. Entonces vemos que más o menos todos los regímenes van con un comportamiento entre inicio de tratamiento de 40 a 50 días, a excepción de los no asegurados que pueden tener una mediana mayor a los 100 días. Entonces, aquí, ¿esto qué nos quiere decir? Que para la navegación de pacientes tenemos pues un desafío importante en nuestro sistema actual de salud, en cáncer específicamente, la oportunidad en días, desde el manejo de los síntomas hasta el diagnóstico y del diagnóstico al tratamiento, juega un papel muy importante finalmente para el pronóstico y la sobrevida de nuestros pacientes. Entonces aquí hay un reto importante para nosotras en una patología que cada vez se extiende a más personas. De acuerdo a la revisión bibliográfica, se han identificado barreras de acceso en el tratamiento y yo menciono aquí una de las más notables de algunos artículos que pudimos revisar a nivel nacional. Y vemos entonces cómo los trámites y la fragmentación de los servicios por los aseguradores generan barreras importantes para nuestros pacientes, como que contrataciones fragmentadas a corto plazo, largos tiempos de espera con oportunidades en las citas a más de 3 o 4 meses,
acceso geográfico también limitado porque los centros de atención de oncología se encuentran ubicados en las grandes ciudades y con una oportunidad diagnóstica también limitada a grandes ciudades, y tenemos también allí algo muy importante que es la calidad de estos medios diagnósticos para la identificación pues oportuna de enfermedades oncológicas. Vemos también la burocracia y, como yo les menciono, con un poquito de juventud acumulada, en los tiempos en los que yo atendía pacientes teníamos mucho la atención por cápita, entonces donde teníamos ese juego entre la calidad de atención y el control de los gastos, todavía lo vemos y tenemos también algunos cuellos de botella administrativos y pues estas tensiones financieras que siempre están presentes. Y pues las demoras en las rutas del diagnóstico y el inicio del tratamiento, la disponibilidad a veces de los medicamentos como un factor que es importante también en este sentido. Otras barreras importantes, inequidades en el régimen de aseguramiento por territorio. Vemos que hay diferencias entre el régimen contributivo, el régimen subsidiado, los pacientes de excepción y los no asegurados. Vemos también que hay limitaciones en la atención primaria para un diagnóstico oportuno. Vemos que hay un reto importante en la formación de talento humano para detectar oportunamente el cáncer, para los tamizajes y para las valoraciones completas, donde a partir de los síntomas podamos detectar este tipo de patologías. Y vemos pues también que hay un acceso en algunos lugares restringido a terapias avanzadas y a algunos medicamentos. Estas son barreras en cuanto a la parte de contexto, pero también tenemos barreras en cuanto a los pacientes, su nivel educativo bajo, el bajo nivel socioeconómico, aspectos culturales y religiosos que también limitan la oportunidad del tratamiento, el conocimiento no a profundidad o inadecuado de la patología que tiene y del objetivo del tratamiento juega también en desfavor de los pacientes. Y algo que es muy relevante es el conocimiento de los derechos que ellos tienen en salud. ¿Qué tenemos en Colombia? No hay un marco normativo que formalice la labor del navegador en nuestra región, ya sean navegadores clínicos o navegadores no clínicos, pero dentro de la revisión que hicimos encontramos varias leyes que nos dicen pues que esta labor se viene haciendo desde hace años, pero de una manera indirecta y en roles muy diferentes. ¿Qué marco legal apoya la navegación de pacientes de una manera indirecta? La primera, la Ley Estatutaria 1751, que es el derecho fundamental a la salud, y allí nos habla de garantizar el acceso oportuno, continuo, eliminando las barreras en la atención. Perdón, que me quedaron aquí estos, no me quedó completa esta información. Perdónenme. Es que es esta, no la borré, discúlpenme. Entonces, aquí vemos entonces la ley estatutaria, como les mencionaba, el derecho fundamental a la salud, y esta nos garantiza un acceso oportuno, continuo, integral, y con la oportunidad pues para disminuir las barreras en la atención. Tenemos también el Decreto Único 780 de 2016, que nos habla de racionalizar y facilitar el acceso a la normatividad del sector salud. Y allí nos hablan de una manera importante de gestionar los casos y coordinar pues las rutas de atención de los pacientes en normas macro. En la parte de cáncer en los adultos vemos que hay varias leyes, la 1384, que es la ley Sandra Ceballos, y después las normas posteriores que se generaron para hacer ajustes a esta norma inicial, como la ley 2194, pues que modificó también, ordenó la eliminación de las barreras de acceso y garantizar los programas de rehabilitación integral, y pues reforzar la oportunidad y la continuidad de la atención. La ley 2360 de 2024, que también reconoce a los pacientes con diagnóstico oncológico como sujetos de especial protección constitucional, y la ley 2291 de 2023, que transforma también la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Cancerología como una institución referente
en la generación de protocolos, guías de práctica clínica para el tratamiento de los pacientes en nuestro país. Ya en la parte de cáncer pediátrico también tenemos otra legislación importante, no me voy a tener mucho en ella, la ley 1388, que es la ley por el derecho de vida de los niños con cáncer, la ley 2026 de 2020, que es la ley Jacobo, la que declara pues la atención oncopediátrica que se debe dar de una manera prioritaria, eliminando todas las barreras administrativas que se puedan generar para los pacientes. Y ya en la parte de las rutas integrales de gestión de casos tenemos otras resoluciones también importantes, como la 3202, que nos habla de las rutas integrales de atención, los marcos operativos para gestionar los riesgos, la resolución 3280, muy importante, que nos habla de todas las directrices de promoción y mantenimiento de la salud, y allí relaciona específicamente los tamizajes y la detección que se debe hacer, que está estructurada para cáncer de mama, cuello uterino, colon, recto y próstata. Y tenemos también pues las rutas integrales de atención oncológicas específicas que traje en este caso pues la de cáncer de mama. Bien, entonces miren que tenemos un cuadro, un marco normativo que de una manera indirecta apoya el rol de la navegación. Aquí traje también otros lineamientos, como la 1442, que habla de las guías de práctica clínica, y aquí se estructura también como la ruta o ese viaje que tiene que hacer el paciente, los tiempos, las derivaciones, etc. La 1733, que es la de cuidados paliativos, y los planes, el Plan Nacional Decenal para el Control del Cáncer, y otras circulares recientes también que apoyan la prevención, la detección, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. Y no quería dejar de lado algo información del Ministerio de Salud en lo referente al plan de choque, un documento de junio de 2025 donde nos menciona que esos objetivos del plan de choque pretende definir las acciones estratégicas y operativas, tanto sectoriales como intersectoriales, que pretenden fortalecer las acciones para impactar en los desenlaces intermedios del cáncer que se ha priorizado en este documento. Y desde allí mencionan varios componentes, y dentro del componente de la organización de la red de servicios está la navegación en salud. Y aquí traje este cuadro para mencionar en qué específicamente nos dice el plan de choque que debemos navegar. Entonces menciona la parte de tamizaje, el diagnóstico, el tratamiento y el cuidado paliativo, prácticamente desde el inicio de los síntomas con el tamizaje hasta el fin de vida con los pacientes pues, que tienen una enfermedad progresiva ya e incurable. Y traje también la estrategia Más Bienestar de la Secretaría de Salud de Bogotá. Entonces, desde allí nos muestran este modelo también, donde a través de la navegación de los pacientes, unido con el apoyo de las universidades, del sector público, el sector privado, con estrategias a nivel intersectorial, entonces pretenden acompañar a los pacientes en una prueba piloto que se está haciendo en este momento desde la Secretaría de Salud con pacientes de Capital Salud con diagnóstico específico de cáncer de mama, acompañándolos en ese transitar para mejorar esos tiempos de oportunidad. Donde el núcleo de esta estrategia específicamente son las personas, las familias y las comunidades, y para esta patología en especial, pues los pacientes, sus familiares y cuidadores. Bueno, muy bien. Entonces, aquí vemos como el marco normativo, entonces nos acompaña también de una manera indirecta en la estrategia de navegación. Traje también esta experiencia local que se presentó en el segundo congreso de navegación de pacientes, y lo hizo ProPacífico en cabeza del doctor Pérez, donde nos reportan o nos cuentan sobre una estrategia de navegación que llevaron a cabo del 2012 al 2019 y tenía como objetivo mejorar el tamizaje, el diagnóstico y tratamiento oportuno de las mujeres con cáncer de mama en Cali.
Entonces, esta propuesta tuvo apoyo de la Fundación para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer, además de Partners of Cancer Care and Prevention y la Universidad del Valle. Y se desarrolló en 4 etapas. La primera fue la evaluación de barreras, los aliados potenciales y las soluciones. La segunda fue capacitar al talento humano, a médicos y enfermeras, ya que allí no habían en ese momento, para ese tiempo, enfermeros navegadores capacitados. Se hizo una coordinación interinstitucional y se creó la estrategia de navegación de pacientes, reuniendo pues a todos estos sectores que les he mencionado. ¿Qué lograron en ese periodo del 2012 al 2019? Mejoraron tiempos de diagnóstico, de inicio de tratamiento, y resultó ser una estrategia muy efectiva para implementar en las directrices del Ministerio de Salud. Fue eficaz también mitigando la fragmentación del servicio de salud, se pudo empoderar a los pacientes sobre su enfermedad y sobre sus derechos, y resaltaron 2 desafíos importantes en esta experiencia. Superar las barreras burocráticas de los nuevos gobiernos, porque como ustedes están viendo, el tiempo de trayecto de esta investigación fue largo y tuvieron que cursar pues varios gobiernos, y la principal barrera que ellos mencionaban era esa barrera burocrática. Y la siguiente barrera fue el personal para el rol del navegador, porque a pesar de que hicieron con la Universidad del Valle como un pequeño semillero de capacitación de médicos y enfermeros en navegación, con el tiempo pues esos roles no se vieron tan claros y se fueron diluyendo en el tiempo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué roles vemos como emergentes para el enfermero navegador? Entonces, vemos que en la navegación hay 2 roles, tanto el enfermero clínico como el no clínico, que Nancy también lo explicará más adelante. Pero en este rol del enfermero navegador, pues esperamos que su experiencia clínica y sus habilidades en comunicación y el conocimiento del sistema de salud, pues sean como esas bases principales para tener, tener una buena experiencia o desenvolverse adecuadamente en este ejercicio. ¿Qué es importante? La gestión también de los casos. Entonces, empezar a partir de una planificación anticipada y un conocimiento profundo de la patología y de su comportamiento, y de acuerdo a la valoración que haga de cada paciente y la identificación de las barreras, que se empiecen a gestionar los problemas, las dificultades o desafíos que están presentando los pacientes. Es muy importante también esa capacidad de cohesión que pueda tener con el equipo interdisciplinario, ya que a través de las otras disciplinas o el resto de los profesionales, pues se unen todos en relación a ese enfermero navegador, y pues todas las estrategias van dirigidas hacia un mismo objetivo. Y esa capacidad muy importante pues de liderazgo que debe tener este enfermero, pues para que genere un impacto positivo en los resultados de salud de nuestros pacientes. En esta revisión de la patología, de la navegación y de los artículos que tuvimos la oportunidad de revisar, encontramos que hay unas competencias muy importantes que son acordes, lo van a ver más adelante, con los estándares que presenta la Academia de Navegación y de Enfermeros Navegadores en Cáncer. Y quería mencionarles las siguientes que vemos también que son prioritarias para nuestro contexto en Colombia. La coordinación interniveles, como vemos aquí. Entonces, esa capacidad que tiene este enfermero navegador de hacer esas conexiones, no solo a nivel intrainstitucional donde se encuentra, sino esa capacidad de conectarse y comunicarse con otras instituciones. Recuerdan que les mencionaba que este rol de navegador o gestor de casos, como nosotros lo conocemos en nuestras instituciones, pues tiene este gestor,
tiene una capacidad de alcance un tanto menor que la que esperamos tenga el navegador de pacientes, y es esa capacidad para relacionarse con la EPS, la IPS y con las otras instituciones con las que se deba coordinar para que el paciente en ese tránsito que va a ser de una institución a otra o de un tratamiento a otro, pues no se vayan a presentar cuellos de botella o dificultades en la atención. ¿Qué hace también este enfermero que es muy importante? Hace una valoración previa, pero esta valoración va orientada hacia la identificación de barreras socioeconómicas, barreras administrativas, educativas, barreras personales, barreras culturales, y a partir de esa identificación de las barreras empieza a hacer la gestión. En la medida que vamos haciendo esa práctica, identificamos que una sola familia, una sola persona puede tener muchas barreras. Empezamos a generar las prioridades de cuáles son las barreras iniciales que debemos mitigar, y en la medida que vamos haciendo ese seguimiento a los pacientes, vamos acompañando y revisando qué otras barreras podemos ir manejando también como equipo. La educación para la salud es muy importante también porque nuestros pacientes, por los efectos secundarios del tratamiento, por el duelo que atraviesan, pues por la pérdida de su salud, la información y la educación que debemos hacer a ellos debe ser de manera continua y dejar disponible siempre un canal de comunicación abierto para que ellos puedan resolver también sus dudas e inquietudes de una manera oportuna. Nosotros también somos dentro de la navegación esas personas que acompañan al paciente y abogan por él, sobre todo en la parte del contacto con el equipo interdisciplinar. Y pues vemos aquí otras competencias como el seguimiento, la gestión de resultados e indicadores, la articulación del diagnóstico de la patología para acelerar procesos, sobre todo en la parte diagnóstica, y pues muy importante, cada navegador realizará pues un modelo que sea particular atendiendo a las necesidades que se presenten en cada lugar, pues en cada contexto donde se encuentre. Finalmente, pues, ¿cuál es el impacto que queremos lograr en este nuevo rol? Mejorar la calidad de vida del paciente y del cuidador, reducir la ansiedad y el estrés en los familiares, mejorar la adherencia al tratamiento y la continuidad en la atención. Y vemos unos retos muy importantes. En Colombia, en nuestro medio, pues falta hacer una estandarización particular del rol del navegador. Algunas instituciones cuentan con recursos muy limitados y pues no hay una persona que se dedique en una institución a hacer la navegación de pacientes, y necesitamos capacitar a más personas en esta labor, en esta tarea. Oportunidades desde la parte macro, la incorporación en políticas en salud pública, más programas de formación especializada, expandirnos a otras regiones donde haya un menor acceso a oncología y una mejor relación entre la atención primaria y la alta complejidad, con un trabajo importante en la transición entre esas complejidades. Y finalmente, pues necesitamos formalizar el rol de la navegación en Colombia. Este también pues es un llamado a fortalecer los modelos en las instituciones y en las políticas públicas. Vemos que desde la evidencia científica y en la experiencia que tenemos con los pacientes, la navegación ha demostrado beneficios importantes, no solo para los pacientes, sino también para sus familiares y cuidadores. Y pues finalmente el cáncer continúa siendo una patología de interés público en Colombia, a la cual debemos trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas que padezcan de este tipo de enfermedades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra. Con respecto a la presentación que Sandra nos acaba de compartir, hay como muchas tareas y muchas posibilidades de trabajo colaborativo. Observamos que esta situación que estamos viviendo de cáncer y el manejo de las patologías tienen unos resultados a veces muy tórpidos, y es una situación en ascenso.
es probable que desde la navegación nosotros podamos aportar herramientas importantes para el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno y de esta manera mejorar la calidad de vida, como lo mencionaba Sandra al final, no solamente de los pacientes, sino también de los cuidadores. Seguramente Gloria Mabel nos va a ilustrar un poco más en este aspecto. Es importantísimo y es algo que desde este grupo de trabajo creo que se ha empezado a estimular y es el trabajo colaborativo, el trabajo en red, la posibilidad de participar con diferentes acciones, investigaciones y demás de una manera integrada, porque finalmente la respuesta que nosotros debemos dar a estas situaciones de salud de las personas debe ser así. Si bien el sistema de salud quizás lo presente de una manera diferente, creo que tenemos esta posibilidad importantísima de poder trabajar en red. Entonces, pues nuevamente la invitación para que podamos hacerlo como academia reunidos y en una sola, con un solo frente y una sola meta por el bienestar de los pacientes. Sandra, muchas gracias nuevamente. Le invitamos a que nos acompañe para las preguntas que se realizarán al finalizar las presentaciones. Invitamos entonces a Nancy Peña. Nancy, bienvenida y tiene 20 minutos para su presentación. Muchas gracias, Carmen Lucía, y pues buenas tardes a todos y a todas. Déjenme compartir pantalla. Un segundo, por favor. Ok. ¿Sí se ve la presentación? Sí, Nancy. Sí, se ve. Ok, gracias. Déjenme un segundo porque casi no sé usar Teams. Me van a dar un momento, por favor. En la parte derecha de la pantalla del computador está para colocarlo en pantalla completa, en la parte como de abajo de las diapositivas. Sí, estoy tratando de hacer eso. Bueno, pues antes que empiece, quiero agradecer por esta invitación a la Universidad Pontificia Javeriana, con quienes obviamente Carmen Lucía estaba explicando que tenemos un convenio para trabajar lo que es la navegación de pacientes dentro no solamente de Colombia, ¿verdad? Sino que dentro de Latinoamérica. Estoy tratando de poner la pantalla completa. No quiero atrasar la presentación. ¿Me explica, Carmen Lucía, dónde es que puedo hacer esto, por favor? Frente a su pantalla, en el lado derecho, está para presentación completa. Dentro de su presentación, allí la puede poner. Ok, denme un segundo. Voy a terminar de... Un momento, voy a tratar de abrir toda la presentación para poder... Ok, creo que ahora... Pido unas disculpas porque honestamente, repito, no soy muy familiarizada con Teams. No me lo está dando Carmen Lucía, no quiero atrasar la presentación, pero pueden ver ¿se puede ver bien la diapositiva? Ahí ya está, Nancy. Pero Nancy, en la parte de abajo, en la parte inferior, ¿ves unos cuadritos? Ahí un poquito más a la derecha, un poquito más a la derecha. Sí. Ahí un poquito Herramientas más. de reunión. Ahí en donde hay como un cuadrito, un cuadradito en la parte inferior. Allí lo puedes, aquí abajo. No, En la parte del menú, en la parte de abajo, lo puedes abajo, Nancy. Acá. ¿En estos tres puntitos? Sí, un poquito más a la derecha, antes del menos que ves ahí, hay un cuadradito. Dame un segundo. Aquí dice más opciones, informar. No, antes del más y menos, donde está notas y comentarios. Notas y comentarios. Dame un segundo, por favor. Aquí abajo. Ok, notas y comentarios. Sí, entiendo, pero eso está dentro de la presentación. Yo la abrí. No. Ahí te sale la opción para dejarlo en presentación.
estoy dándole un clic, pero no me da yo ya lo abrí dentro de mi pantalla, pero no me deja compartir, pero bueno. No me quiero, dejémoslo así, discúlpenme, porque la verdad no quiero atrasar. Tranquila, Nancy, sí igual la alcanzamos a ver, entonces no hay problema. Disculpen. Solo voy a tratar de ver si finalmente puedo hacer los cambios. Repito, no, interesante cuando esta es una barrera, ¿verdad? Entonces, acá estamos viendo cómo funciona esto de las barreras. Obviamente es una barrera tecnológica que lamentablemente yo no utilizo mucho Teams. Y pues eso es la navegación, ¿verdad? Eso es realmente lo que es navegación. Yo tengo más de 20 años de experiencia de trabajar en Dana-Farber y Brigham and Women's Cancer Center, apoyando pacientes y navegándolos. Entonces voy a hacer todo lo posible porque no entiendo por qué también no me está dando para cambiar los slides. Te cuento, Sandra. O sea que yo mandé la presentación. ¿Ustedes me pueden apoyar con eso, por favor? Sí, que me la mandas y yo la abro. Sí, la envié. Listo. Entonces, gracias. Si quieres, habla y yo ya. Sí, mientras tanto voy a dar seguimiento porque pues la presentación, a ver, mientras que Sandra nos hace la campaña de presentar, pues básicamente lo que vengo a compartir hoy es la experiencia de la navegación. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el rol de las enfermeras navegadoras para el abordaje de pacientes oncológicos y sus cuidadores familiares. Y dentro de los objetivos vamos a tener la definición, ¿verdad?, de navegación de pacientes, especialmente para enfermeras de la ONS y de la Academia de Oncología de Navegación de Pacientes. Vamos a hablar también un poco sobre los beneficios de la navegación, que ya Sandra los abordó, modelos de navegación de pacientes, lo que es clínico y no clínico, y también la evolución de la navegación de pacientes en Estados Unidos y Latinoamérica. Y pues que son las experiencias que hemos aprendido, especialmente en el segundo Congreso de Navegación, que ya Sandra platicó un poco. Entonces, mientras Sandra abre la presentación, solo quiero comentar, ¿verdad?, sobre que ya sabemos que la navegación existe por las disparidades y desigualdades que tenemos en el sistema de salud. En el 1990, el doctor Harold Friedman inicia con el modelo de la navegación debido a que él observa que mujeres afroamericanas están falleciendo de cáncer de seno. Y dentro de estas barreras, el doctor Friedman también analiza con la primera navegadora, que era su secretaria, el porqué de esta mortalidad. Y dentro de ello, obviamente, descubre diferentes barreras, que dentro de ellas había miedo, falta de seguro médico, ¿verdad? Y también desinformación. Luego de que él inicia con la navegación de pacientes y crea el modelo, también se incrementa la supervivencia a 5 años de estos pacientes. La siguiente, por favor, Sandra. Gracias. Actualmente la navegación de pacientes en Estados Unidos, ya Sandra hablaba sobre algunas leyes, ¿verdad?, que son importantes desde el marco del sistema público, que es importante reconocer la navegación. En el 2005 en los Estados Unidos se pasa por primera vez con el expresidente George W. Bush la ley donde se habla por primera vez de navegación de pacientes y donde se obliga a las instituciones oncológicas en los Estados Unidos a que deben tener navegadores y que deben proveer la navegación de pacientes. De hecho, gracias a esa ley en el 2005 es que Dana-Farber y otras organizaciones inician por primera vez la navegación en los Estados Unidos, y a raíz de esos primeros programas es que pues yo tengo el privilegio de ser una de 2 de las primeras navegadoras en Dana-Farber. Hoy día Dana-Farber tiene alrededor de tal vez 10 navegadores no clínicos y más de 80 navegadores clínicos, pues en enfermeras, que vamos a hablar de ello en un momento. Seguidamente, en el 2024, a mano derecha podemos ver en esta gráfica, tenemos ya, vamos a decir que en el 2024, the Center for Medicare and Medicare, que son los seguros públicos en los Estados Unidos, y el gobierno de la administración Biden, pasan una regla donde ya se reembolsa por los servicios de los navegadores de pacientes no clínicos.
en todos los hospitales a nivel federal. ¿Qué significa esto? Que hoy día en los Estados Unidos, obviamente ya se reconoce el rol del navegador clínico y no clínico. Y número 2, ya tenemos en el sistema público y en las políticas públicas el rol del navegador ya inmerso dentro del sistema mismo, tanto que ya se reembolsa. Por ejemplo, un navegador no clínico que es capacitado profesionalmente, vamos a decir que puede ver a un paciente oncológico con cáncer, pero también con enfermedades crónicas. Ya esos 30 minutos que quizá el navegador invirtió en el paciente en hacer un assessment de barreras y dar un seguimiento quizá en 3 meses, ya está siendo reembolsado por esos minutos. Siempre y cuando este reporte sea firmado por un doctor de la clínica o una enfermera. Entonces, como vemos en los Estados Unidos, hoy día la navegación es reconocida. De hecho, en los últimos 4 años, especialmente después del 2024, hubo un auge por contratar navegadores no clínicos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poco sobre la definición de lo que es la enfermera navegadora acá en los Estados Unidos, según la Sociedad de Enfermería Oncológica. Pues define que una enfermera navegadora oncológica obviamente es una profesional con conocimientos clínicos específicos en oncología que ofrece asistencia individualizada a pacientes, familias y cuidadores para ayudar a superar las barreras del sistema. También vemos que la Academia de Oncología de Northern Patient Navigators, quien es una de las autoridades de navegación en los Estados Unidos, tiene más de 8,900 miembros registrados en su base de datos y 90% de ellos son enfermeras navegadoras. Eso significa que en los Estados Unidos tenemos alrededor de más de 5,000 enfermeras navegadoras registradas solo en la Academia de Oncología. No significa que eso represente el número total de navegadores en los Estados Unidos. Además, este mismo estudio de la Academia de Oncología también reporta que tienen alrededor de un estudio reporta 819 navegadores no clínicos y otro estudio 750. Esto también no refleja el número completo de navegadores en Estados Unidos. Pero ¿a qué vienen estos números? Bueno, viene a la importancia de que la navegación de pacientes hoy día es un rubro establecido dentro de las políticas públicas en el país, lo cual también ayuda no solo a reducir, ¿verdad?, las barreras que pueden presentar pacientes con cáncer, pero con enfermedades crónicas. Siguiente, por favor. Sandra ya habló sobre las competencias, entonces no vamos a detenernos mucho acá. Sin embargo, la Academia de Oncología reconoce 19 competencias. Sandra discutió algunas de ellas y pues a mí me gustaría mencionar que una de las que nosotros como Navegación de Pacientes Internacional NPI, que es nuestra academia que certificamos navegadores de pacientes, utilizamos estas mismas competencias y las adaptamos obviamente a Latinoamérica. Y una de las competencias más importantes que nuestra academia, junto con la Pontificia Universidad Javeriana y George Washington Cancer Center y la Universidad del Istmo, enfatiza cuando capacitamos navegadores, es el cuidado propio del navegador. ¿Verdad? Regularmente nosotros como profesionales de la salud siempre estamos como muy recargados de trabajar con un número de pacientes mensual. Sin embargo, a veces descuidamos ese rubro del cuidado personal. Y pues obviamente dentro de las competencias está, como ya mencionaba Sandra, ¿verdad?, el liderazgo, la sensibilidad y también es importante mencionar que para navegación de pacientes el publicar, ¿verdad?, la evidencia científica es clave, no solo para mostrar la reducción de las barreras y los beneficios al paciente, también beneficios de costo a las clínicas, ¿verdad? Es importante mencionar que la navegación de pacientes también tiene beneficios de reducción de costos a las clínicas, porque mientras menos tengamos pacientes en la emergencia, eso va a reducir costos a las clínicas y las clínicas de pronto pueden invertir en equipo médico u otras herramientas. Entonces, la evidencia científica es una de las evidencias también muy importantes que nosotros velamos en los Estados Unidos y por la cual nosotros también hemos demostrado por los últimos 20 o 30 años la importancia de la navegación,
tanto así que hoy la navegación incluso la utilizamos para trabajar con pacientes con con SIDA, colesterol alto, diabetes, etc. Siguiente, por favor. Este es un slide un poco ocupado, o busy, como decimos acá, pero solamente quiero referirme a que en la primera columna tenemos el Brigham and Women's Hospital, en la segunda tenemos Dana-Farber Cancer Institute. Esto solamente es para darles una ilustración de cómo funciona la navegación clínica y no clínica en acá en Boston. Entonces, por ejemplo, podemos tener un paciente con alto riesgo de cáncer cervical, que es la clínica a la cual yo trabajo, y podemos tener pacientes también que van a tener detección temprana y van a tener un abnormal finding o un resultado abnormal. En la clínica de Brigham and Women's vamos a tener navegación no clínica, que es un profesional capacitado en navegación, y vamos a revisar barreras y vamos a proveer servicios. Los servicios pueden ser de salud mental, referir a los pacientes, también puede ser para referirlos a intérpretes, etc. Una vez el paciente es diagnosticado con cáncer, pasa a Dana-Farber. Y como vemos, el apoyo es continuo, y es por ello que tenemos la franja de color naranja o café, porque las mismas barreras van a ser evaluadas en Dana-Farber, y en Dana-Farber vamos a tener también navegación clínica con las enfermeras y no clínica para dar apoyo a barreras más concretas, como por ejemplo transportación, barreras del idioma. Y las enfermeras obviamente van a trabajar más lo que es clínico, ¿verdad? Reducción de problemas de síntomas, entendimiento de adherencia al tratamiento, entendimiento del tratamiento, etc. Entonces, por ello es que me gusta presentar este cuadro, porque de esa forma es que se trabaja la navegación en varias clínicas en los Estados Unidos. Siguiente, por favor. Ahora, esta gráfica también. ¿Por qué es importante incluir a todas las disciplinas? Porque si no tenemos involucrados desde la recepción, incluso en Latinoamérica me atrevo a decir que si no tenemos involucrado desde el portero hasta el oncólogo, la navegación no va a funcionar. ¿Por qué? Un ejemplo, en Guatemala, el Hospital San Juan de Dios, es el portero quien al final del día tiene la autoridad de dejar entrar al paciente a su cita, y si el paciente no vamos a decir, no lleva un documento o un ID, la persona que está en la portería, en la puerta, va a decir que no. Entonces tenemos que involucrar a todas los roles dentro de la navegación. En la clínica de Brigham and Women's, tanto como en Dana-Farber, la navegación inicia desde la secretaria, el front desk. La coordinadora de citas, enfermería, asistentes médicos, fellows, médicos, coordinación de cirugía y los navegadores clínicos y no clínicos. Entonces, así es que podemos tener una mejor comunicación y podemos reducir barreras, porque el paciente va a presentar barreras en todos estos pasos, en todas estas rutas. Entonces, si estamos coordinados y tenemos una buena comunicación, la navegación funciona. De hecho, en Brigham and Women's, cuando iniciamos el proyecto en 2005, en la clínica de colposcopía, nosotros teníamos un 49% de personas que no llegaban a sus citas. 5 años después de que implementamos la navegación y hacer una investigación exhausta, bajamos ese número de 49 a 29%. Hoy día es el 8%, pero eso lleva educación, no solamente para el paciente, pero también para el staff, en cómo reducimos barreras. Siguiente, por favor. Y pues vamos a hablar ahora un poco sobre cómo está la navegación de pacientes en Latinoamérica. NPI, o la empresa que nosotros dirigimos, pues tenemos como visión la capacitación en español de navegación. En el 2005, cuando iniciamos el proyecto de navegación en Boston, entendimos que esto funcionaba y nos vimos en la necesidad de traer la educación en español. Muchos de ustedes han buscado capacitaciones en Estados Unidos y todas, por lo regular, son en inglés. Entonces, nuestro objetivo es, obviamente, capacitar, pero la misión también es salvar vidas y educar, no solo pacientes, pero personal médico. Siguiente, por favor. Nuestro alcance llega alrededor de 11 países. Solamente quiero mostrar rápidamente que en el 2025 tuvimos el privilegio de trabajar en Costa Rica. En México estamos trabajando y capacitando navegadores, pero también estamos trabajando con City Cancer Challenge para formar una red de navegadores en 5 hospitales en México, ¿verdad?
También tuvimos la oportunidad de estar en Filipinas este año trabajando y revisando competencias con el Ministerio de Salud. Y hoy día también somos parte de American Cancer Society Alliance for Cancer and Patient Navigation. Esta organización, lo que estamos haciendo es revisar el rol de navegación, las competencias y ver si podemos de pronto estandarizar estos conceptos a nivel global. Y NPI está liderando Latinoamérica. Siguiente, por favor. El 23 y 24 de octubre de este año tuvimos el privilegio de celebrar el segundo Congreso de Navegación junto con Pontificia Universidad Javeriana, en el cual, siguiente por favor, tuvimos alrededor de 622 personas, de las cuales el 68 o 65% eran colombianos que asistieron ya sea virtual o presencialmente el Congreso. Entonces, esto nos da también a conocer el impacto que Colombia está teniendo hoy día a nivel región sobre navegación de pacientes, especialmente Bogotá. Siguiente, por favor. Ya hablé un poco sobre qué capacitamos, entonces acá solo voy a hablar básicamente sobre en qué consiste nuestro curso. Y este curso está avalado por Pontificia Universidad Javeriana, Escuela de Enfermería, Facultad de Enfermería, y también la Universidad del Istmo en Guatemala y George Washington Cancer Center. Nuestro curso está basado un 20% en la guía de navegación de pacientes de George Washington Cancer Center, 80% obviamente tropicalizado según el contexto a donde vayamos a trabajar, y también 100% comprometidos con las competencias. Nuestro curso hoy día está tiene un contenido de alrededor de 25 horas en línea, y acabamos de también agregar un curso de cáncer de mama exclusivamente para navegadores. El año que viene estamos buscando ver si podemos tener un curso también de cáncer cervical de 5 o 6 horas extra y uno de próstata. Entonces, cuando los navegadores terminan el curso en línea, en la práctica tienen que navegar de 1 a 3 pacientes por 6 meses, donde tenemos workshops y nos reunimos con enfermeras oncólogas como la profesora Sandra Pacheco y la profesora Rosa Victoria de la Universidad Pontificia Javeriana, y revisamos casos con los navegadores. La idea de tener estas reuniones no solamente es para revisar casos, pero también para ventilar frustraciones de los navegadores. Siguiente, por favor. Actualmente, desde el 2022 a 2025, hemos capacitado más de 101 navegadores. Hemos capacitado más, pero esta es nuestra base de datos. Entonces, los números que estamos dando es el reflejo de la base de datos que tenemos. Podemos ver que Colombia es 63% de personas que se han capacitado, y el 59% han sido enfermeros graduados, el resto han sido voluntarios y asistentes de enfermería en países como Guatemala, Argentina y demás. Y también podemos que las personas que se han capacitado con nosotros regularmente trabajan en clínicas privadas y en hospitales públicos y algunas fundaciones. Siguiente, por favor. También estos navegadores han apoyado a más de 199 pacientes. Como vemos, también Colombia tiene una mayoría, ¿verdad? Con un 62%, seguido por Guatemala. Los cánceres donde hemos trabajado han sido mama, colon y cervicuterino. Y también los tratamientos que los pacientes reportan han sido quimioterapia, cirugía y radiación. Y también vemos que obviamente el 71% han sido femenino. Siguiente, por favor. Esta gráfica me gusta mucho porque esta gráfica es de un estudio de Costa Rica. Costa Rica fue uno de los primeros países en Centroamérica que implementó navegación allá por el 2010, junto con la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Salud. Entonces, esta ruta del paciente en Costa Rica, en el Hospital San Juan de Dios, en el cual tuve oportunidad de visitar en marzo, cuenta el estudio, ¿verdad? Informa de que el paciente oncológico tiene que recorrer alrededor de 2.44 kilómetros para realizar únicamente trámites administrativos dentro del hospital. Entonces, Sandra hablaba también de las barreras geográficas. Y esta es una barrera geográfica dentro del hospital, ¿verdad? Que si no fuera por navegadores, clínicos, enfermeras y no clínicos, el paciente se pierde. Entonces, en Costa Rica tienen programas donde tanto enfermería como voluntarios apoyan al paciente a navegar este corredor. Siguiente, por favor.
Y pues acá tenemos algunos modelos de navegación de pacientes. El primero es la Asociación Metamorfosis en Costa Rica. Aquí tenemos una fotografía que son personas voluntarias sobrevivientes de cáncer de mama, quienes han sido capacitadas y certificadas ya por NPI. Anteriormente ellos han sido capacitados también por la Universidad de Costa Rica en el 2010, pero la certificación fue a través de NPI. Entonces, ellas apoyan pacientes con cáncer de mama previo a cirugía y post cirugía, y también apoyan a dar educación y prevención de cáncer de mama dentro del hospital, con el apoyo de la dirección de enfermería. Entonces, aquí vemos esta combinación, ¿verdad? De que las enfermeras dentro del hospital conocen el programa, apoyan el programa. Obviamente estos voluntarios tienen permiso legal de entrar al hospital, y con enfermería, ¿verdad? Con la navegación de enfermería clínica dentro del hospital, ellos realizan un análisis diario de qué pacientes son los que estos voluntarios pueden ver. El segundo programa, la segunda fotografía, es el programa La Unidad del Abrazo en Bogotá. Tuve la oportunidad de presentar en los 90 años del Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá y aprendí sobre este programa, el cual es dirigido también por la profesora Rosa Castañeda y una de las enfermeras, Diana, que es una enfermera navegadora dentro del INCAN, y que ella provee no solo servicios concretos como transporte, alojamiento corto y servicios también legales y espirituales, especialmente a los pacientes dentro del hospital, y en particular a aquellos pacientes que han fallecido. Entonces, cuando estos pacientes han fallecido, Diana se encarga de trabajar con las familias para hacer toda la logística y agilizar, ¿verdad? El proceso de la entrega de cuerpo, funeraria, etcétera. Pero algo muy interesante es que también ofrecen un servicio espiritual dentro de esta unidad, lo cual me pareció fabuloso. Entonces vemos que la navegación de pacientes clínica y no clínica, las enfermeras tienen diferentes roles y pueden apoyar a los pacientes en diferentes rutas. Y me pareció muy especial este programa del abrazo en Bogotá. Siguiente, por favor. Y pues ya casi para finalizar, traemos acá la voz del paciente navegado, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un paciente en Colombia que al principio, cuando empezó a ser navegado por nuestros estudiantes, pensó que el navegador solo le estaba quitando tiempo, pero luego empezó a entender los beneficios, ¿verdad? Y que lo acompañaba a sus citas, y entonces al final recomienda la navegación. También, por ejemplo, en Costa Rica, ¿verdad? Un navegador, los voluntarios que ustedes vieron, ellos entregan unos cuadernos forrados por niños con cáncer también a adultos. Dentro de estos cuadernitos, pues van algunas dedicatorias y es como un diario, ¿verdad? Que los pacientes adultos utilizan para hacer preguntas y también para ventilar sus sentimientos. Y seguidamente tenemos a un paciente que no llega, que viene de una zona rural en Guatemala y que se pierde seguido en el hospital en Guatemala, y el navegador es quien le apoya a encontrar esas rutas largas como las que vimos en Costa Rica para que llegue a sus citas a tiempo. Siguiente, por favor. Y pues los retos, ¿verdad? Ya lo hablaba Sandra, es la falta de conciencia institucional, ¿verdad? No hay políticas tampoco ni financiación oficiales, ¿verdad? Que realmente establezcan la navegación. Hay resistencia cultural, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la navegación inició con navegadores no clínicos, había resistencia por parte de trabajo social, porque hay como un overlap, como una similitud, y también seguidamente había un tipo de resistencia por enfermería. Pero luego de que se expandió la navegación, hoy vemos un poco menos de resistencia, pero todavía existe. Los recursos son muy limitados, ¿verdad? Los sistemas son muy fragmentados, y pues la alta rotación de personal hace que las personas certificadas a veces no concluyan el navegar pacientes. Por ejemplo, en Guatemala, en el San Juan de Dios, donde estamos trabajando, por cierto, este mes, nos indican de que las enfermeras en este hospital se rotan cada 6 meses. Entonces, si nosotros hemos capacitado 5 o 7 enfermeras para el área de oncología de cáncer de mama o de cervicuterino, lamentablemente esa enfermera va a estar ahí solo 6 meses y va a navegar pacientes por 6 meses, pero cuando hagan esa rotación, esos pacientes van a estar de nuevo perdidos. Entonces, ahí es la necesidad de seguir capacitando a todo el personal, ¿verdad? Y obviamente
tanto las barreras del paciente como las de los hospitales, que también tenemos que tomarlas en cuenta. Y también no tenemos unas bases de datos, ¿verdad?, para hacer estudios o medir el impacto de la navegación, lo cual es muy importante. Siguiente, por favor. Y pues para terminar, ¿verdad?, las conclusiones, obviamente la enfermera navegadora es un recurso estratégico para mejorar los resultados en cáncer en Latinoamérica. Y no solamente en cáncer, enfermedades crónicas, ¿verdad? El papel va más allá del acompañamiento, ¿verdad? Transformar el sistema, reducir las inequidades y fortalecer la continuidad del cuidado. Y es importante invertir en la capacitación de navegación y la expansión, ¿verdad? No solo beneficia al paciente, sino también a los hospitales, como les había mencionado anteriormente, reduciendo costos. Y obviamente en salvando más vidas. Y pues nuestro objetivo, junto con Pontificia Universidad Javeriana, es expandir esa navegación, no solamente en Colombia, pero en la región. Siguiente, por favor. Y pues con esto doy las gracias. Acá solo quiero compartir mi información y algunas fotografías de algunos enfermeros oncólogos que se han graduado con nosotros en Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy, por la presentación. Pues como Nancy nos lo ha mostrado, es importante contar con esta evidencia para poder presentar resultados y que este trabajo que se hace en navegación tenga valoración y tenga credibilidad, que es lo que se ha venido haciendo durante todo este tiempo, desde que el doctor Friedman empieza con este interés del apoyo a los pacientes y a sus cuidadores. Y la experiencia pues que también Nancy nos presenta nos permite apreciar cómo el trabajo en navegación requiere, además de formación, el trabajo colaborativo, que es muy importante, porque esto que se hace en navegación es un trabajo muy demandante, pues que a veces ni siquiera tiene algún tipo de reconocimiento, sino es institucional. Y definitivamente, como Sandra y Nancy nos lo mencionan, a pesar de la normatividad que nosotros tenemos y de todo lo que hay en Colombia, por ejemplo, adolecemos de una ley que respalde la navegación. Y pues este es el llamado desde el grupo que está trabajando en este momento a poder hacer un trabajo frente a esta normatividad y que sea algo que tenga un reconocimiento dentro del sistema de salud. Nancy, muchísimas gracias. La invitamos para que nos acompañe en el conversatorio con las preguntas que tenga el público. Invitamos a la profesora Gloria Mabel Carrillo. Gloria Mabel, adelante. Sabemos que tiene muchas cosas también para compartir con nosotros. Bueno, muchas gracias, profesora Carmen Lucía, a todos los colegas que nos acompañan en este encuentro de la red, de la que también pues he hecho parte. Recientemente no he participado mucho pues por otros retos y desafíos en este trasegar profesional, pero pues a gusto de poder compartir algunas de las reflexiones. Creo que las colegas que me anteceden, la profesora Sandra Patricia y la profesora Nancy, pues han comentado mucho de lo que tenía para traerles o para comentarles el día de hoy. Entonces, pues voy a tratar de ser breve para no repetir lo que ya nuestras colegas nos han dicho. No sé si ya ven mi pantalla. No, señora. No es visible. ¿Ya? ¿Ya la Yo ven? no la veo. Sandra Patricia, ¿la puede ver? No, Espérate. no se ve. Bueno, entonces. Ahí ya se está. Ya compartí. Ya se ve. Ya. ¿Ya la vemos? Sí, señora. Bueno, entonces, como les contaba, mucho de lo que voy a presentar tiene que ver con lo que ya me han antecedido mis colegas, con esa excelente representación desde el marco de contexto que tenemos en Colombia que nos hizo la profe Sandra y desde esa experiencia en otros contextos que para nosotros también Mabel, clave. perdóname, se te fue, no estás presentando. No se ve la pantalla compartida. No sé si a otros les pasa igual. Ya la vamos a ver. Sí, hace un momento dejó de compartirla. Listo. Y ahora sí, gracias.
¿Ya se ve? Sí, Sí, señora. ya es visible. Bueno, entonces, como les decía, parte de lo que voy a comentar ya ha sido referido por nuestras colegas que me anteceden y quizás quiero hacer un poco de énfasis en ese reto que me puso la profe Lorena y era cómo podemos pensar en el rol del navegador profesional como parte de la enfermería de práctica avanzada, como un rol o una tipología de lo que sería la enfermería de práctica avanzada en oncología y contarles un poco del trabajo que hemos venido adelantando con el Centro de Control del Cáncer de Alberta, con la Universidad de Alberta en Calgary, en cabeza de la doctora Linda Watson, quien ha acompañado el ejercicio que hemos venido adelantando desde la Universidad Nacional de Colombia. Un poco también como parte del marco de referencia es entender qué es esto de la enfermería de práctica avanzada. Acá recojo lo que dice el Consejo Internacional de Enfermería, que no ha cambiado en el 2020 en las directrices que da de la enfermería de práctica avanzada, como una enfermera generalista o especializada que además ha adquirido un título de formación de grado adicional que recomiendan según las directrices que tenemos del Consejo Internacional de Enfermería, mínimo un título de máster o de maestría que tiene una base de conocimiento experto, pero también tiene una serie de habilidades o competencias que están ligadas a toma de decisiones complejas y que tienen un fuerte componente también desde el área clínica para esa práctica avanzada, haciendo un llamado o un énfasis muy importante en que todas estas características de las EPA o las enfermeras de práctica avanzadas deben estar modeladas por el contexto en el que se acredita para ejercer. Si bien podemos tener experiencias internacionales o de otros contextos muy interesantes, pues la lógica es que podamos nosotros entender a partir de esa dinámica de la atención en salud y de los modelos de atención en salud, pues en nuestra región, cómo sería ese perfil de la EPA. También se habla de dos grandes tipos de EPAs, las enfermeras de atención directa, que son enfermeras que integran esas habilidades clínicas que están asociadas a la enfermería y a la medicina, enfermeras que tienen la competencia y tienen también todo el marco regulatorio para poder hacer valoración, diagnóstico y gestión de pacientes, no solo en entornos de atención primaria, aunque sabemos que ha sido parte del énfasis que se ha hecho frente a este rol de la cepa, a partir de esas necesidades que se ven en escenarios rurales y de población vulnerable de atención primaria, sino también en otros contextos donde el escenario de oncología pues parece que es muy interesante o que se relaciona mucho con este tipo de EPA. Y también las enfermeras clínicas especialistas, que son aquellas que prestan un asesoramiento clínico experto, que prestan una serie de cuidados en relación con diagnósticos establecidos en ámbitos especializados de la práctica, que tienen un enfoque sistémico en función de ese ejercicio profesional y aquí, por supuesto, hacen parte de un equipo de atención interprofesional. Tuve la fortuna de conocer en Navarra una serie de magíster o de máster en enfermería de práctica avanzada con este enfoque que estaban en la cabecera del paciente, por decirlo de alguna forma, pero acompañando a sus colegas como en clínicas especialistas. Otra denominación o otra diferenciación que nos hace el CIE frente a lo que serían estas cepas es cuál es como el porcentaje de interacción que tiene cada una de estas cepas con los pacientes o con los profesionales de enfermería. Entonces, una enfermera de atención directa, digamos que la mayor parte de su tiempo le da o le apuesta a una interacción con los pacientes, mientras que las enfermeras clínicas especializadas están la mayor parte del tiempo en acompañamiento y en trabajo conjunto con las enfermeras especialistas en los diferentes escenarios clínicos. ¿En qué consiste la ampliación de la práctica en enfermería avanzada? Pues en dos como componentes que son la ampliación frente a los roles de sustitución, que digamos que ha generado un poco de ruido, genera un poco de ruido en nuestros contextos latinoamericanos, porque se habla de esa enfermera que sustituye de una u otra manera intervenciones que están asignados convencionalmente a otros profesionales, como el de la prescripción y el de
diagnóstico y la remisión a otros profesionales, cambio de tareas tras una capacitación que pues precisamente por el alcance que tiene esas nuevas roles que asume, pues implica unas horas, decimos como de horas de vuelo frente a lo que sería la prescripción y el diagnóstico, y tiene un aumento de ese espacio transdisciplinar que, como ya lo hemos referido, ha sido compartido con ellos. En otros contextos, pues esto, la escasez, por ejemplo, de profesionales médicos ha llevado a que se consolide este rol de enfermería de práctica avanzada. Y tenemos también una ampliación desde los roles de suplementación, donde la enfermera asume nuevos roles que son complementarios en áreas clínicas. Acá demostrar de pronto incluso el que vamos a ver hoy, el rol del navegador, donde avanza pues hacia ejercicios donde se hace monitorización de pacientes crónicos, funciones de enlace, gestión de casos, apoyo al autocuidado, al automanejo, que sabemos que también es un tema de mucha tendencia ahorita para el área de crónicos, hace seguimiento a través de telecuidado, ahorita está toda la onda de la inteligencia artificial y demás que acompaña ese ejercicio de monitorización, y el ejemplo típico pues son los pacientes crónicos o las experiencias en pacientes crónicos. Cuando vamos a pensar en la implementación de la EPA en oncología y particularmente pues en nuestro contexto colombiano, sin duda alguna tenemos quizás que repensar o quizás hacer una reingeniería de que debemos mirar las cosas desde una perspectiva diferente o distinta, precisamente por esa expectativa que se tiene de lo que es la enfermería de práctica avanzada. Y creo que una de nuestras colegas nos decía que esa a veces es una de las barreras que tenemos, y es cómo podemos superar esas barreras que nosotros mismos tenemos como profesionales frente a esos nuevos roles, bien sea de suplementación o de complemento o de sustitución. Para ello, entonces, hice una revisión de literatura. Encontré, este es uno de tantos artículos que encontré del 2024, donde se habla desde un scoping review de qué está pasando con los títulos y los roles en el cuidado de cáncer de la enfermería de práctica avanzada. La mayoría de los informes sobre enfermería de práctica avanzada en oncología pues provienen de Estados Unidos, seguido por Reino Unido, Australia, Canadá, Países Bajos. Hay unas experiencias en España, en Suiza, Japón, Bélgica, Dinamarca. Estos son puntuales. Un estudio en Hong Kong, Irlanda, Jordania, Corea del Sur. En América Latina pues no encontramos, o esta revisión de alcance no da cuenta de qué puede estar ocurriendo en América Latina. Eso no quiere decir que no lo estemos trabajando, ¿no? Pero acá parte de lo que se comenta es que hay mucha variedad de títulos de lo que sería la enfermería de práctica avanzada en el ámbito de la atención oncológica. Si ustedes ven, más o menos son 20 títulos que pueden estar asociados con lo que sería una enfermera de práctica avanzada, pero de estos quisiera de pronto detenerme en lo que es el navegador de enfermería, el enfermero practicante, el oncocoach, el Oncology Advanced Practitioner, que de una u otra manera, pues digamos que nos presentan unos tintes de esas competencias de lo que sería la enfermería de práctica avanzada. Pudiera uno suponer que un enfermero navegador, un navegador profesional, pues se está dando cuenta de un rol de enfermería de práctica avanzada en oncología desde esa revisión o esa revisión de literatura. Y este artículo concluye con algunos aspectos que se sugiere sean tenidos pues en cada uno de los contextos. En primer lugar, pues darnos cuenta que las mayores referencias de títulos de enfermería práctica avanzada son en Estados Unidos y en Reino Unido. Se describen en funciones específicas de esta EPA, incluso cuando están como enfermeras de enlace o enfermeras gestoras por tipo de cáncer, que se integran en diferentes fases de la atención continuada al cáncer. Es decir, no es solamente la EPA que está en la fase de tratamiento durante los cuidado paliativo, sino que es una EPA que puede integrarse en diferentes fases de la atención. Se ve también que hay programas que incluso se ofrecen en Estados Unidos, en Reino Unido, para promover esta formación en enfermería de práctica avanzada.
también se ve una variación regional e institucional para satisfacer esas necesidades de los pacientes y las demandas del sistema de atención sanitaria. De ahí que el CIA hace ese llamado como tan enfático a que miremos cuáles son las necesidades que tenemos en los sistemas de salud y cómo desde esas necesidades pues moldeamos nuestros roles de enfermería de práctica avanzada. Algo que me llamó la atención es que se evidencia falta de claridad en torno a esos títulos, a esas funciones de la EPA, que de una u otra manera nos van a generar confusión y pueden llevarnos a infrautilización de las habilidades altamente especializadas de estas enfermeras. Enfermeras con título de especialista, con título de maestría, con unas horas de vuelo que se traducen en unas prácticas que ameritan alta dedicación en horas en diferentes escenarios, que quizás van a realizar algunas funciones que pueden verse, digamos, limitadas frente a toda esta posibilidad que nos ofrece una EPA. Y sin duda alguna, pues parte de la conclusión que da este artículo es que necesitamos llegar a unos acuerdos internacionales, unos acuerdos regionales, por supuesto locales, sobre cuáles son los requisitos de formación para las funciones de enfermería de práctica avanzada, de manera que podamos promover esas trayectorias profesionales desde los niveles de pregrado, ¿cierto? ¿Qué es la navegación en oncología? Pues tengo dos expertas que me antecedieron, entonces no me voy a detener porque creo que ellas ya nos han hecho muy buena referenciación. Quizás enfatizar en que hay un interés en los programas de navegación, nada de lo que el interés o la tendencia creo que no se deriva de manera ligera, sino es precisamente porque se han visto los efectos que tienen estos programas sobre coordinación y continuidad en la atención, que para el área de cáncer, como ya lo refirió la profesora, pues es fundamental. También cómo estos programas facilitan el acceso oportuno, que es otro de los serios problemas que tenemos nosotros en la atención oncológica, y cómo de una u otra manera pues le apuestan a estos modelos que nos propone la Organización Mundial de la Salud y otros tantos referentes en salud frente a lo que son los modelos centrados en las personas, es decir, da cuenta de eso que pues tanto nos propone o estas apuestas desde el punto de vista conceptual que proponen estos centros de referencia en el mundo. En la navegación también se define como un proceso, ¿cierto? Es un proceso donde se integra diferentes actores, ya obviamente ya no lo han dicho, no solamente es el profesional, sino que el paciente o la persona y su familia asumen un rol protagónico que nos permite acompañarlos en ese ejercicio intencionado de abordar rutas de tratamiento, de abordar los servicios, porque sabemos que la llegada a esos servicios y a esos tratamientos son muy complejos, ¿cierto? Son muy tortuosos y entonces nosotros nos convertimos en ese Waze que puede ayudarle a orientar, ¿cierto? Ese Google Maps, digo yo, que nos puede ayudar en una ruta muy seria, muy sólida, a vencer esos posibles obstáculos o barreras que ya nos lo han dicho nuestras conferencistas que me anteceden y que nos permiten pues hacer más llevadera esa trayectoria oncológica, o sea que es absolutamente digamos que provocador el tema de la navegación a la luz de esos problemas que tenemos en Colombia y que pues no son tampoco solo de Colombia, sino de América Latina y del mundo. En tipos de navegación, ya no lo dijeron, desde el enfoque que trabajamos con la doctora Watson, pues se habla del navegador profesional, que es como el navegador clínico, que es un profesional del área de la salud, que tiene una experticia y una experiencia en oncología muy importante, no es solamente saber digamos, de la lógica del sistema de salud, de las rutas, sino también el conocimiento en oncología, como ya lo han referido. Y también podemos encontrar estos navegadores entre profesionales que no necesariamente son profesionales, que pueden haber tenido una experiencia en cáncer como supervivientes o cuidadores y que incluso no sé hasta qué punto pudiéramos pensar en esos cuidadores que asumen voluntariados, que pueden llegar a recibir pago, que tienen claro ese Waze, digo yo, esa ruta porque les tocó vivirlo como acompañantes de una persona con una condición oncológica y que pues le apuestan también a una formación y a una integración en esa lógica de las rutas de atención en salud. La propuesta que hace ahorita la Secretaría de Bogotá y frente a la navegación pues tiene como esas dos mixturas, esas dos
enfoques de cómo podemos trabajar con navegadores no clínicos y cómo podemos apostarle también a esos navegadores profesionales. Digamos que el enfermero del EPA tendría como esa integración como navegador profesional con esa experticia y esa experiencia en oncología. Los tipos de navegación, pues hay muchísimos tipos, ¿cierto? Hay una navegación en línea que es autónoma, que es virtual, una persona, sus familiares que buscan, que encuentran información, que encuentran esos servicios que necesitan, donde identifican herramientas de navegación virtual, recursos en línea, que nos preocupa un poco cuando no están, digamos que adecuadamente orientados, no existe un programa de seguimiento de base que les pueda dar esa información porque se van a enfrentar a un mar de posibilidades frente a información que puede llegar incluso a ser nociva, ¿cierto? Pero pues se puede dar también esa navegación autónoma o virtual en línea y hay una navegación, por supuesto, mucho más robusta, más seria, sistemática, que es cuando trabajamos desde diseño de rutas y procedimientos, quizás es a lo que le estamos apostando desde diferentes ámbitos, que está sistematizado y que por supuesto tiene unos objetivos o unos indicadores verificables a un corto, a un mediano y a un largo plazo definidos y por supuesto implica una movilización de recursos y pues toda una infraestructura y como ya lo hemos mencionado, una capacitación de unos actores claves. Sabemos también que hay una amplia conceptualización, ¿cierto? Pudiéramos decir que la navegación se ve como un sistema de servicios, de recursos que apoyan o aportan en esa lógica de la atención del paciente, que buscan que haya una precisión del servicio que sea adecuado en el momento adecuado para el paciente adecuado, que tenga gran eficacia y algo que también ha preocupado mucho que tiene que ver con los costos es la duplicación de esfuerzos. Un referente que tenemos nosotros en Colombia muy cercano a la navegación, como lo decía la profe Sandra, pues son los enfermeros de unidades funcionales o los gestores de casos, que tratan como de darle orden, ¿cierto?, a toda esa cantidad de procedimientos, de tratamientos, de incluso de conceptos médicos que se dan ligados a la atención y que en última se vuelven es duplicidad de esfuerzos y afectan esa ventana de oportunidad y de atención del paciente oncológico. Desde este punto de vista, pues la navegación es una machera, ¿cierto? Porque tiene muchas repercusiones que van más allá de la atención oncológica y que pueden, pues, vislumbrar un escenario muy interesante con beneficios para el sistema de salud en su conjunto. Cuando uno dice mejoro la cobertura, mejoro la ventana de oportunidad, mejoro el acceso, disminuyo esta cantidad de costos por duplicidad de esfuerzos de tipo diagnóstico terapéutico, pues estamos siendo, digamos que, poderosos en términos de una intervención, ¿cierto? Entonces, la pregunta sería, con todo esto que hemos hablado, ¿se necesitan programas de navegación en oncología? Y creo que la respuesta de todas nosotras es, por supuesto que sí se necesitan esos programas de navegación. Quizás podemos acudir a experiencias también en otros contextos. En otros contextos vemos que esto también de revisión de literatura se habla de que los programas de navegación se centran en adultos recién diagnosticados, donde la población se define por la localización del tumor. Es la experiencia que tenemos con la Universidad de Calgary, con la doctora Watson. Ellos han trabajado muy fuerte el componente de navegación para prevención primaria y para prevención secundaria y detección temprana. Han trabajado muy fuerte este tema de la navegación, superando, pues abordando y haciendo un perfil de barreras de acceso que ya creo que nos han contado mucho frente a cuál es la cantidad de barreras que se dan y cómo podemos abordarlas. Existen también algunas experiencias interesantes en pacientes pediátricos. Tenemos también un fuerte componente que creo que es una oportunidad para nosotros y es abordar las problemáticas o las barreras de nuestros pacientes en comunidades rurales y en comunidades remotas, donde es muy difícil las condiciones de acceso y de atención. Entonces eso hace que este sea, creo que una de las hojas de las prioridades que deberíamos atender desde navegación en estas regiones y en estas zonas rurales y remotas. La mayoría de funciones son asumidas por profesionales de enfermería en oncología, es decir, quienes son navegadores profesionales tienen un perfil como profesionales de enfermería, y también hay otros navegadores profesionales, acá ya lo mencionaba la doctora Nancy, por ejemplo, trabajadores sociales, que asumen también una tarea muy interesante
de tipo administrativo frente a ingreso y seguimiento para evitar sobrecarga y para poder organizar, digo yo, como las tareas, ¿cierto? En función del perfil de cada uno de esos profesionales. Entonces, bueno, el navegador profesional yo diría que viene a ser como ese super nurse, ese, mejor dicho, rol que requiere esas competencias clínicas, pero también requiere competencias mentales y psicosociales. Quizás a veces decimos de manera ligera, es que nosotros vamos a atender las barreras, ¿cierto? Pero atender una barrera genera en el talento humano una sobrecarga brutal, porque es que a veces son barreras que se salen de la gobernabilidad, de la lógica que nosotros tenemos, ¿cierto? En la atención en salud. De ahí que se habla de cómo tenemos que trabajar en una serie de competencias para los profesionales que tienen, pues van a tener unas funciones que son denominadas como funciones críticas, ¿cierto? Cuando yo evalúo, aplico, valoro unas necesidades de atención clínica y voy a dar una serie de apoyo a lo largo de un proceso oncológico, pues tengo que tener competencias en cáncer, en cómo voy a facilitar ese enfoque coordinado, cómo voy a hacer también apoyo emocional y psicológico del paciente que en cualquier momento me va a decir no quiero continuar, estoy agotado, ¿cierto? Yo tengo que estar ahí dando ese apoyo y ese soporte psicológico, esa comunicación terapéutica que también es fundamental y por supuesto todo el enfoque orientado hacia ese rol educador que va más allá de intercambiar información, ¿cierto? Y eso implica pues unas aptitudes que están orientadas hacia el pensamiento crítico, que va muy de la mano con lo que se habla de las competencias en EPA, como ya lo decía la doctora Nancy también, la creación de equipos y colaboración y pues esa capacidad de aprender a resolver problemas, como les digo, que son a veces muy complejos, ¿cierto? Ese navegador también tiene la capacidad de anticiparse a poder superar esas barreras, de conocer el pronóstico de los pacientes de una u otra manera. Tenemos que saber cuál es ese pronóstico de los pacientes, ¿cierto? Hacia dónde le vamos a apostar, establecer esa relación terapéutica, y acá es muy importante el trabajo que se haga también con el cuidador familiar y poder conocer esas características del entorno físico y social, es decir, es un súper profesional porque tiene que tener muchas habilidades, pero realmente vemos que el efecto que tiene este tipo de roles es fundamental para el sistema de salud, ¿cierto? También algo que llama la atención es cómo este navegador tiene que tener la capacidad de coordinar recursos que estén disponibles para los pacientes y para las familias, y a veces tiene que ser ese rol de abogacía, de educación y de prevención ante tantas complicaciones que se puedan presentar. Nosotros trabajamos un modelo de navegación que retomamos de lo que propone, como les digo, la Universidad de Calgary, pero creo que van todos los modelos de una u otra manera, pues le apuestan exactamente a lo mismo. Este modelo pues ha sido reconocido por organizaciones, por gestores, por profesionales médicos, incluso por personas que viven en esta condición, y digamos que este modelo a nosotros nos ha permitido entender un poco y clarificar ese papel del navegador, delimitar el alcance que tendría un navegador profesional en la práctica, identificar esas necesidades de recursos y de formación, que también es muy importante saber hacia dónde va la formación, ¿cierto? Con estas expectativas tan altas que hemos comentado, y poder también conocer cuál es el impacto que tiene, es decir, cómo podemos evaluar los resultados relevantes con herramientas que estén validadas y que permitan conocer realmente cuál es el desenlace que tiene la implementación o digamos que la ampliación de un rol de enfermería EPA asociada a la navegación. Este modelo de Filion entonces habla de dos grandes dimensiones, la dimensión desde el sistema de salud que tendría este navegador, que está asociado a la continuidad de la atención, ya creo que lo han comentado, frente a la información, la gestión, la continuidad relacional, y frente a la persona, que también tiene una dimensión muy fuerte que está orientada hacia la capacitación, hacia el manejo del afrontamiento, la autogestión del cáncer, porque de una u otra manera también se busca que este navegador profesional pueda facilitar herramientas para que el paciente pueda llegar a tener esa autogestión frente a su condición de salud y pues dar todos estos cuidados de apoyo.
En estas competencias, por ejemplo, profesionales con el paciente, se habla de que el navegador pues hace esa proporción de información y educación, proporciona cuidados emocionales de apoyo, facilita la continuidad de los cuidados y la coordinación de los servicios en equipos interdisciplinarios. Me parece que nada más estas 3 competencias son pues digamos, muy ambiciosas, absolutamente genuinas, importantes, pero pues bueno, ¿cómo vamos a proporcionar esa información? ¿Cómo vamos a proporcionar esos cuidados emocionales? ¿Cuánto tiempo nosotros requerimos? ¿Cuántos navegadores necesitamos? Navegadores profesionales. Todos los pacientes con cáncer van a necesitar navegadores profesionales. ¿Cuándo podemos acudir a navegadores que son de pronto no profesionales y que son muy importantes, ¿cierto? Que tienen la experiencia y que quizás nos pueden ayudar incluso en esa facilitación de los roles. En términos de proporcionar información, lo que les estoy contando es lo que dice el modelo, ¿cierto? Entonces dicen, bien, es importante que se pueda brindar información que sea exhaustiva, que esté, pues obviamente, como todo lo que sabemos en la actualidad de la educación, individualizada, especializada, por supuesto tenemos que saber de fisiopatología, del tratamiento, muy importante, por ejemplo, estrategias de autogestión que a veces, pues, en la formación nosotros como que no enfatizamos en este tipo de competencias, el tema de utilizar estrategias educativas que estén acordes con esas preferencias y necesidades del paciente, el tema del feedback o la retroalimentación que debe reforzarse pues de manera permanente, el facilitar esa información y ese intercambio de planificación del cuidado. El ideal sería tener solo un plan de cuidado, ¿cierto? Interprofesional y no cada especialidad debutando con su plan de cuidados que cuando vamos a ver pues es un poco inviable de realizar, sino cómo ese navegador incluso puede llegar a ayudarnos a aterrizar esos planes para que sean unificados y que estén en la lógica de esa atención en salud, sobre todo de lo que está ocurriendo con ese paciente. Y otro componente que es muy importante y es cómo actualiza la información sobre gestión de efectos secundarios, nutrición, afrontamiento, etcétera, etcétera, que en cáncer pues se da. Frente a ese enfoque colaborativo y terapéutico, pues ya creo que la doctora Nancy nos lo comentaba, establece relaciones terapéuticas, facilita toma de decisiones, por ejemplo, cómo acompañamos al paciente en un proceso de toma de decisiones también implica pues un trabajo muy importante y de tiempo. Creo que esto hay que traducirlo en tiempos para el talento humano de enfermería y en formación frente a este ejercicio. Todo el componente de exploración, por ejemplo, de miedos, de ansiedad. Ahorita que estoy en práctica con los estudiantes en el Instituto Nacional de Cancerología, nosotros podemos tardar 2 horas haciendo un ejercicio estableciendo comunicación terapéutica y acompañando al paciente, dándole feedback, dándole todo la orientación, escuchándolo. Entonces esto pues se tiene que traducir en tiempo, ¿cierto? Porque suena súper interesante y demás, pero esto en una lógica de atención en salud y de talento humano que implicaría algo que se dice del cuidado del navegador, es que puede remitir a los pacientes a equipos de apoyo adecuados. Lo puse acá en negrita porque pues digamos que es parte de lo que un enfermero de práctica avanzada tendría como competencia, poder remitir a esos equipos de apoyo adecuado, fomentar esas habilidades de afrontamiento y hacer todo este trabajo interdisciplinario para optimizar los recursos. En la continuidad asistencial, la coordinación de servicios que está orientado frente a ese mapa de barreras, ¿cierto? Nosotros podemos establecer esas relaciones de colaboración interdisciplinaria, facilitar esas transiciones, facilitar la coordinación de la atención con ese equipo interdisciplinario y pues todo dentro del marco de ese perfil de barreras para la atención. Ya para cerrar, pues como puntos claves, yo creo que la identificación de las competencias de navegación profesional nos proporciona un marco para desarrollar nuevos programas, para actualizar y comprender el papel del navegador y facilitar las evaluaciones de este rol que pues es emergente. ¿Qué pasa en nuestro contexto? Que a veces surge el rol y 10 años después nosotros decimos, ay, el rol ya existen los navegadores. ¿Dónde están los navegadores? Sí, ya están en los servicios, en las instituciones, pero esos roles ya están regulados, este rol ya está dado, este rol en términos nada más salariales, que representa para un profesional de enfermería con formación y con conocimiento y con experiencia el estar ejerciendo esta actividad, ¿cierto? O esta función tan demandante.
Por otro lado, es fundamental que nosotros determinemos los recursos educativos que facilitan el desarrollo y el avance de estas habilidades. Necesitamos que tenga una maestría, necesitamos que tenga una especialización con un curso corto, es un curso corto, un curso largo, eso tenemos que, y creo que nos corresponde a la academia en conjunto con las instituciones prestadoras de servicios de salud con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, definir cuáles son esos requisitos educativos para nuestros profesionales frente a la navegación profesional. Y creo que algo que nos debe llevar, y que bueno que desde la red se ha generado este tema tan provocador, es comprendamos qué es lo que queremos resolver, determinemos cuáles son los retos a nivel organizativo y clínico y seleccionemos los responsables para poder consolidar esta hoja de ruta. Preguntas claves que creo que nos tenemos que hacer es, bueno, el lanzamiento de cualquier iniciativa se ve influenciada por la situación de la profesión en nuestro país y por la capacidad de introducir una nueva figura o un nivel de enfermería. Nos está costando todavía el que sean reconocidas los niveles de formación de posgrado en los diferentes escenarios de la práctica, pero vamos a apostarle a esta figura que ya la evidencia nos lo dice, lo estamos viviendo ahorita con indicadores que quizás nos falta sistematizar y documentar. Ya estamos con nuevas figuras que están respondiendo a esa lógica del sistema de salud y que están evidenciando unos indicadores de desenlace muy interesantes para los pacientes, pero este lanzamiento requiere que nosotros nos pongamos de acuerdo, como les decía, en los niveles de educación de enfermería, en qué es lo más importante en la función del navegador profesional y cuál es esa función del navegador no profesional que tenemos también que aprovechar y que reconocer. Creo que vale la pena también pensarnos en esos navegadores no profesionales, cuáles son las prioridades generales dentro de toda esa gama de posibilidades que nos ofrece la navegación. Me pregunto cómo sería la práctica profesional del navegador respecto a otros roles que han emergido. Ahorita tenemos enfermeros que están en seguimiento, enfermeros que están en programas de duelo, enfermeros que están en programa de cuidadores, en plan de ingreso. ¿Será que podemos juntar todas estas, digamos, experiencias y pensarlos en un navegador profesional que tiene diferentes ámbitos de acción? Pero creo que eso tenemos que resolverlo nosotros en esta lógica de poder darle reconocimiento a los profesionales que están trabajando en estas áreas o algo que es muy importante es cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles en nuestro sistema de salud, que también nos van a ayudar como a dar esa hoja de ruta frente a la formación y frente a cómo sería el rol puntualmente, el quehacer, la operación de ese navegador en nuestro sistema de salud, y eso pues va de la mano en las políticas específicas que derivemos desde enfermería y para enfermería y por supuesto en todo el trabajo orientado hacia el liderazgo de la profesión que pues se nos presenta como una oportunidad, creo, en esta lógica de la atención de pacientes oncológicos. Muchísimas gracias por su atención y estaría atenta a sus preguntas. Muchas gracias, Gloria Mabel. Efectivamente, bueno, esto es un llamado como a la corresponsabilidad que tenemos no solamente desde la academia, sino desde las entidades, instituciones, prestadoras de servicios de salud, ministerio, secretarías de salud, entre otras, para unir esfuerzos y poder trabajar en este tema y quizás en la política de tal manera que podamos cumplir con este llamado que se nos hace en el área de navegación, de gestión, en los temas para este caso, oncología. También, como lo mencionaba Gloria Mabel, el desarrollo de la enfermería de práctica avanzada requiere conocimiento, no hay otra forma de hacerlo, requiere capacitación, es un espacio en el que la enfermera puede desarrollarse, pero eso requiere también de formación, de conocimiento, no solamente teórico, sino también del desarrollo de una práctica asistencial. Y yo creo que el navegador si se puede hacer este tipo de trabajo con la navegación,
Por supuesto que debe tener conocimiento, debe tener la experiencia, pero también debe tener la experticia en un campo como es la oncología y para nuestro, pues para nuestro tema que es la enfermería en enfermería oncológica. Gloria Mabel, muchísimas gracias. Les agradecemos también a las profesoras Sandra Patricia, a Nancy y quedamos aquí atentos a sus preguntas que las pueden hacer a través del chat. O tomar, veo que María Estela tiene alguna pregunta, adelante. Sí, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, de nuevo agradecer, cada día aprendemos más con nuestros encuentros y qué rico ver a todas, a Gloria Mabel, que hacía tiempo no nos veíamos. Pues realmente es un tema bastante nuevo para nosotros. Como decía Mabel, es muy posible que lo tengamos, pero no con ese concepto. A mí me queda una inquietud, digamos, cuando presentaron, hay varios grupos, están voluntarios, enfermeras, cuidadores, hay cursos diferentes, cómo definir esas habilidades, esas competencias, cómo no sobreponer unos a otros lo que estamos haciendo en este cuidado. Me queda esa inquietud. Bueno, Sandra y Gloria Mabel, adelante Sandra. Bueno, María Estela, muchísimas gracias por su pregunta. En la Academia de Enfermeras Oncólogas y Navegadores de Pacientes se generó en el 2022, se generaron 19 estándares donde determina cuáles son las competencias específicas de los navegadores clínicos y los navegadores no clínicos. Y allí usted puede encontrar dentro de esos estándares cuáles son los alcances y las capacidades en cada uno de estos roles. Es importante lo que usted menciona, porque nos enfrentamos a situaciones donde tenemos, por ejemplo, en personas que no pertenecen al área de la salud, tienen información de la historia clínica, por ejemplo, de los pacientes, y salvaguardar la privacidad y la información de una historia clínica, pues conlleva también unas implicaciones de tipo legal y de tipo ético. Por ello es importante estandarizar la práctica y determinar cuál sería, pues, para nuestro contexto nacional los alcances de esos navegadores clínicos y no clínicos. Pero ya contamos con estándares que desarrollaron en Estados Unidos a partir del 2022 y ya hay estudios de años posteriores donde encontramos resultados ya de la operativización de esta información. Gracias, Sandra. Gloria Mabel, adelante. Sí, en la misma línea de la profe Sandra ya existen las guías, incluso de la formación, en Calgary ya está el programa de navegación. La Sociedad de Enfermeras Canadienses nos dio a nosotros como digamos, la vía libre como nos dijo, miren, acá está en consideración también para que ustedes lo revisen la formación que nosotros damos a los navegadores no clínicos. Yo creo que, como dice la propia Sandra, si bien ya existen estas referentes muy importantes, nosotros debemos mirarlo con mucho cuidado en nuestro contexto. A mí me parece que es importante que nos pongamos de acuerdo nosotros primero y que podamos potencializarlo. Me parece que el rol, por ejemplo, la red de cuidadores, nosotros tenemos, y profe María Estela, tú que conoces también toda esta onda de los cuidadores, tenemos unos cuidadores que podrían ser fantásticos. Claro que sí. Pero yo creo que es muy importante que nosotros podamos definir el alcance que tendrían estos navegadores. La lógica de la atención en salud también a mí me preocupa a veces un poquitín frente a las expectativas, ¿cierto? Porque a veces, bueno, entonces es mejor tener un navegador no clínico que, bueno, no sé, frente a un profesional que tiene todas estas capacidades, ¿cierto? Que nos va a brindar todas estas, sobre todo estos desenlaces que tanto buscamos en salud. Pero ya existen ya los tiempos, las competencias, el alcance de las competencias. Ya creo que hay varios referentes en el mundo que nos dan una línea de cómo sería esa navegación no profesional. Gracias. Muchas gracias, Gloria Mabel. Adelante, Nancy. Sí, bueno, pues gracias a ambas por
traer a colación no solo las competencias de la academia, sino también con la profesora Carrillo de las competencias en Canadá, que son similares, ¿verdad? Porque obviamente están encerradas y basadas en los principios de Dr. Harold Freeman. Al inicio de mi presentación también comenté que estamos nosotros siendo partícipes de esta asociación, de American Cancer Society Global Alliance for Patient Navigation. Entonces, en esta organización estamos alrededor de 30 organizaciones a nivel global, donde estamos buscando, es bien ambicioso decir, estandarizar, ¿verdad?, los conceptos de navegación. Sin embargo, los estamos revisando para ver de qué manera podemos al menos tener conceptos más claros y definidos, no solo sobre los roles clínicos y no clínicos. Me gustaría llamar clínico y no clínico en lugar de profesional y no profesional. Pues esas son las cuestiones que nosotros estamos revisando, ¿verdad?, a nivel global. Durante estas revisiones, obviamente, estamos también chequeando lo que es las capacitaciones y qué tipo de capacitaciones existen otra vez a nivel global. Para distinguir un navegador clínico de no clínico, obviamente sabemos que los clínicos van a ser aquellos que tienen una licencia para ejercer dentro del sistema de salud, dígase un enfermero o incluso un doctor, otro tipo de personal con este tipo de licencia. También es importante definir y delinear de que un navegador clínico, que puede ser un trabajador social, puede ser un enfermero, va a trabajar desde el punto de vista, como bien dice el nombre, clínico, ¿verdad? Por ejemplo, una enfermera navegadora va a trabajar con el paciente síntomas, ¿verdad? ¿Cuáles son los side effects o los síntomas de quimioterapia? Va a revisar medicamentos, etcétera. Y un navegador no clínico obviamente no va a revisar eso, ¿verdad? Entonces, en el curso que nosotros proveemos somos bien claros en esa delineación. Por ejemplo, un navegador no clínico no tiene que discutir, no tiene potestad de discutir un tratamiento con un paciente. Sin embargo, sí tiene la potestad de tal vez educar al paciente sobre ese tratamiento, o que el paciente no entiende, hacer preguntas claras a los clínicos para definir. Con respecto a voluntarios, ¿verdad? Nosotros entendimos esa necesidad hace mucho tiempo, desde el 2015, y vimos la necesidad de traer voluntarios. En aquel entonces los voluntarios no eran bien vistos para navegar. Nosotros insistimos de sobremanera que finalmente American Cancer Society ahora sí habla de voluntarios, pero sí vimos esa oportunidad de traer a voluntarios. Entonces, cuando nosotros trabajamos con voluntarios y los capacitamos, el requisito que tenemos es que tienen que pertenecer a una organización legalmente registrada que está capacitada en trabajar con pacientes oncólogos, cabalmente por las competencias que mencionaba Sandra, ¿verdad? La confidencialidad, también cuestiones legales, ¿verdad? De manejar datos de esos pacientes. Entonces, por eso parte de nuestros requisitos es que que pertenezcan a una organización legalmente registrada. A través de estas organizaciones es que nosotros trabajamos con voluntarios. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Excelente todo. Muchas gracias, Nancy. Tenemos tiempo para una pregunta más, si hay alguna pregunta de las personas que nos acompañan. Si no es así, yo no veo aquí ninguna mano levantada. De no ser así, pues queremos nuevamente invitarlos a este trabajo conjunto colaborativo en el que podamos encontrar puntos de encuentro, puntos de trabajo. Hay muchísimo para trabajar en navegación, y definitivamente creo que es una herramienta muy importante y muy poderosa para enfermería, que nos puede ayudar muchísimo con los pacientes y sus familias, y creo que es el momento de unir esfuerzos para empezar a trabajar juntos en esto que nos convoca el día de hoy. Les agradecemos a Gloria Mabel, a Sandra Patricia, a Nancy por su disposición, por todos estos conocimientos que nos traen hoy. Esperamos contar con su presencia en alguno de los eventos que realicemos el próximo año. Muchas gracias también a Sandra y al grupo de Cuidado de la Universidad Nacional. Espero que
tengan un excelente resto de tarde y también un lindo fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego.